Una nueva imagen del espacio profundo tiene a los astrónomos desconcertados en busca de una explicación. La fotografía, capturada por el telescopio espacial Hubble, muestra un objeto de otro sistema estelar, pero no se parece a nada que hayamos visto antes. En lugar de un cometa clásico con una cola que se aleja del Sol, este visitante está envuelto en una nube brillante en forma de lágrima que parece desafiar las leyes conocidas de la física. Este objeto, designado 3I Atlas, es solo el tercer viajero interestelar detectado pasando por nuestro sistema solar. Cada uno ha sido más extraño que el anterior, planteando preguntas fundamentales sobre lo que yace más allá de nuestro vecindario cósmico. Pero este visitante está obligando a los científicos a reconsiderar sus modelos más básicos de lo que debería ser un cometa. Lo que están viendo simplemente no encaja. El misterio central es doble. Primero, su composición química, analizada por el telescopio espacial James Webb, es diferente a la de cualquier cometa de nuestro propio sistema solar. Segundo, su apariencia física vista por el Hubble desafía la definición del libro de texto sobre cómo estos objetos interactúan con una estrella. Ahora, las agencias espaciales se apresuran a coordinar una campaña de observación sin precedentes, utilizando sondas que orbitan Marte para obtener una vista más cercana antes de que desaparezca para siempre. Para entender por qué 3I Atlas es tan desconcertante, primero debemos mirar a sus predecesores. Antes de 2017, de Daisy, la idea de ver un objeto de otra estrella era pura teoría. Entonces, apareció un objeto llamado Oumuamua. Era un cuerpo extraño, con forma de cigarro, que aceleraba sin una coma visible, desatando un debate feroz y aún en curso sobre si era un nuevo tipo de objeto natural o algo completamente diferente. 2 años después, en 2019, llegó un segundo visitante. Este, llamado 2I Borisov, fue un alivio para muchos astrónomos. Se veía y actuaba como un cometa típico de nuestro propio sistema solar, con una clara nube de polvo y gas. Sugirió que Oumuamua era la excepción y que los cometas de otros sistemas estelares probablemente eran muy parecidos a los nuestros. Era, en esencia, un vagabundo ordinario que resultó venir de muy lejos. Luego, el 1 de julio de 2025, el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, o ATLAS, en Chile, detectó un nuevo objeto, y con 3I Atlas, el libro de reglas fue destrozado una vez más. Este tercer visitante combina la extrañeza química de Oumuamua con una estructura física que es completamente única, demostrando que el universo es mucho más variado de lo que imaginábamos. La primera pista de que 3I Atlas era un forastero fue su trayectoria a través del sistema solar. Su trayectoria fue una pista inequívoca. El objeto se mueve a una velocidad increíble, demasiado rápido para que la gravedad del Sol lo capture en una órbita estable. Cuando fue detectado por primera vez, viajaba a más de 130.000 millas por hora en una trayectoria inclinada casi hacia atrás en relación con los planetas. Este tipo de trayectoria se conoce como órbita hiperbólica. Significa que el objeto está haciendo una visita única, pasará alrededor del Sol y luego será lanzado de vuelta al vacío del espacio interestelar para no volver jamás. Como lo describió el astrónomo de la Universidad de California en Los Ángeles, David Jeet, observar este objeto es como intentar vislumbrar una bala de rifle por una fracción de segundo. Debido a esta inmensa velocidad y trayectoria, rastrear su viaje de regreso a su estrella de origen es prácticamente imposible. No podemos rebobinar su trayectoria con ninguna precisión real. Lo que sí podemos hacer, sin embargo, es determinar la región general de la galaxia de la que proviene. Los cálculos muestran que se originó en el disco grueso de la Vía Láctea, una población de estrellas antiguas. Esto hace posible que 3I Atlas sea más antiguo que nuestro propio sistema solar de 4.600 millones de años. Las observaciones iniciales sugirieron que 3I Atlas se comportaba como un cometa. Tenía una nube difusa de gas y polvo a su alrededor, conocida como coma, que se forma cuando el hielo en la superficie se convierte directamente en gas, pero de inmediato rompió los patrones establecidos. Comenzó a mostrar esta actividad mucho más lejos del Sol de lo que es típico para los cometas. Datos del satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito de la NASA, o TESS,
revelaron que el objeto ya estaba aumentando de brillo en mayo de 2025. En ese momento, estaba a más de 6 veces la distancia de la Tierra al Sol, más allá de la órbita de Júpiter. La mayoría de los cometas en nuestro sistema solar permanecen inactivos hasta que están mucho más cerca del Sol y su calor. Esta fue la primera gran pista de que su composición era profundamente diferente. Su tamaño también ha sido difícil de determinar. Basándose en su brillo inicial, los científicos estimaron primero que su núcleo sólido podría tener entre 3,5 y 7 millas de ancho. Esto lo habría convertido en el objeto interestelar más grande jamás visto por un margen significativo. El resto de su tamaño visible se debe a la brillante coma de gas y polvo que lo rodea. A diferencia del alargado Oumuamua, 3I Atlas no muestra cambios significativos en su brillo con el tiempo. Esta falta de fluctuación sugiere que el objeto es probablemente más o menos esférico, en lugar de ser largo y delgado. Pero la verdadera historia comenzó a revelarse cuando nuestros telescopios más potentes dirigieron su mirada hacia este mensajero cósmico. El primer descubrimiento revolucionario llegó cuando los astrónomos apuntaron el telescopio espacial James Webb hacia el visitante para analizar su química. El 6 de agosto de 2025, el Webb utilizó su potente espectrógrafo infrarrojo para descomponer la luz proveniente de la coma del cometa. Esta técnica permite a los científicos identificar las moléculas específicas presentes en la nube de gas. Los resultados fueron asombrosos. El Webb descubrió que la atmósfera difusa de 3I Atlas estaba abrumadoramente dominada por gas de dióxido de carbono. De hecho, había aproximadamente 8 veces más dióxido de carbono que vapor de agua. Este hallazgo contrasta marcadamente con casi todos los cometas originarios de nuestro propio sistema solar. Para los cometas nacidos en nuestro vecindario, el agua es el principal ingrediente volátil. A medida que un cometa se acerca al Sol, su hielo de agua se sublima, convirtiéndose en un gas que forma la mayor parte de su coma. El dióxido de carbono generalmente juega un papel muy secundario. Aquí, sin embargo, la proporción de dióxido de carbono a agua era de 8:1, una de las proporciones más altas jamás registradas en cualquier cometa. El único objeto conocido con una firma química algo similar fue un cometa llamado C-2016 R2, pero incluso su composición no era tan extrema como la que se ha observado en 3I. Esta química extraña y rara es una poderosa pieza de evidencia que sugiere que este objeto se formó en un entorno muy diferente al que dio origen a nuestra propia Tierra y planetas. La pregunta para los científicos entonces fue, ¿cómo podría un cometa contener tanto dióxido de carbono congelado en comparación con su cantidad de agua? Se han propuesto varias hipótesis para explicar esta anomalía química. Una idea principal es que 3I Atlas se formó muy lejos de su estrella madre, en una región conocida como la línea de hielo de dióxido de carbono. Esta es una zona lo suficientemente fría para que el dióxido de carbono se congele, mucho más allá de la línea de hielo de agua más cálida, donde probablemente se formaron nuestros cometas. Otra teoría sugiere que el hielo en el objeto fue alterado fundamentalmente a lo largo de miles de millones de años. Quizás una radiación intensa o vientos estelares potentes en su sistema de origen transformaron la química de su superficie, enriqueciéndola con dióxido de carbono mientras agotaban su hielo de agua. Una tercera posibilidad es más mecánica. 3I Atlas podría tener una corteza gruesa y aislante cubriendo su superficie. Esta corteza podría atrapar la mayor parte del hielo de agua en las profundidades de su núcleo. A medida que el cometa se acerca a nuestro Sol, solo las sustancias más volátiles como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono pueden escapar a través de grietas en la corteza. El agua permanecería congelada hasta que el objeto se caliente mucho más. Mientras estas teorías se debaten, los astrónomos observan atentamente. A finales de octubre de 2025, el cometa alcanzará su punto más cercano al Sol. En ese momento, el aumento de calor podría ser finalmente suficiente para revelar su verdadera composición subyacente. El espectáculo puede que apenas haya comenzado. Curiosamente, hay una pista paradójica oculta en la exótica química del cometa. Al medir los isótopos en sus gases,
los investigadores pueden aprender sobre su lugar de nacimiento. En este caso, la proporción del isótopo carbono 12 al isótopo carbono 13 dentro del dióxido de carbono es muy similar a la que encontramos en nuestro propio sistema solar, incluida la Tierra. Esto sugiere que, sea cual sea el sistema estelar del que provino el cometa, fue construido a partir de materias primas con una química no tan diferente de los materiales que formaron nuestro Sol y sus planetas. Así, el objeto es simultáneamente ajeno por su alta concentración de dióxido de carbono y extrañamente familiar en su huella isotópica fundamental. Es un rompecabezas dentro de otro rompecabezas. Mientras el telescopio James Webb desentrañaba los secretos químicos de 3I Atlas, el telescopio espacial Hubble se centraba en su apariencia. El 21 de julio de 2025, el Hubble capturó una impresionante imagen de alta resolución cuando el cometa estaba a unos 277 millones de millas de la Tierra. La imagen que envió es la que ha causado tanto revuelo. La fotografía es impactante. En lugar de la coma simétrica, similar a un halo, que esperamos ver alrededor de un cometa, 3I Atlas parece estar envuelto en un capullo de polvo con forma de lágrima. Se ve como un resplandor brumoso y alargado con una cabeza brillante y concentrada, como si el cometa estuviera rociando un amplio abanico de material en una sola dirección. La imagen del Hubble confirmó que el polvo que rodea al cometa está distribuido de manera muy desigual. Hay una pluma ancha y brillante de polvo que apunta directamente hacia el Sol, con una cola mucho más tenue y débil que se extiende en la dirección opuesta, alejándose del Sol. Esto es todo lo contrario a la imagen clásica de un cometa que se muestra en los libros de texto. Normalmente, un cometa tiene dos colas que siempre apuntan en dirección opuesta al Sol. Una es una cola de polvo, suavemente curvada por su movimiento orbital, y la otra es una cola de iones recta, empujada directamente lejos del Sol por el viento solar y la presión de la radiación. La característica dominante de 3I Atlas, esta nube brillante frente a él, parece violar esta regla. David Jewitt, quien dirigió el análisis de los datos del Hubble, señaló que el objeto está claramente activo y liberaba grandes cantidades de polvo, incluso cuando estaba casi 4 veces más lejos del Sol que la Tierra. Entonces, ¿por qué este cometa parece brillar desde el frente, en dirección al Sol? La explicación más probable se reduce a una combinación de geometría y momento. 3I Atlas se precipita hacia el Sol en un ángulo muy pronunciado. Desde nuestro punto de vista en la Tierra, podríamos estar viendo una gran corriente de polvo que es expulsada del lado del núcleo del cometa que mira al Sol, creando un efecto similar al de mirar directamente el haz de luz de los faros de un coche. Según este modelo, las partículas de polvo salen despedidas de la superficie y se dirigen hacia el Sol. Luego, la presión de la radiación solar las empuja suavemente hacia atrás, haciendo que se curven en una amplia lámina de partículas. Al mismo tiempo, la clásica cola de cometa que se aleja del Sol todavía está allí, pero es excepcionalmente débil y tenue en comparación. Este patrón de polvo tan inusual podría ser otra pista sobre la historia del objeto. Podría indicar que 3I Atlas se acerca a una estrella por primera vez en miles de millones de años. Su superficie podría tener una única región activa que acaba de ser expuesta a la luz solar, causando una potente erupción unilateral de gas y polvo. La imagen del Hubble también ayudó a los científicos a refinar su estimación del tamaño del cometa. Al analizar cómo se distribuía el brillo, el equipo de Jewitt estableció un límite superior firme para el tamaño del núcleo en menos de 3,5 millas de diámetro. Es probable que sea mucho más pequeño, quizás de solo 1/4 de milla de ancho, si la mayor parte de la luz proviene de la nube de polvo en lugar del núcleo mismo. En comparación, se pensaba que el núcleo del segundo visitante interestelar, 2I Borisov, tenía aproximadamente 1 milla de diámetro, mientras que se estimaba que el núcleo de Oumuamua tenía solo de 100 a 200 yardas de largo. Un informe de otro observatorio también señaló que los 3 visitantes interestelares parecen ser muy oscuros y rojizos, reflejando solo alrededor del 5% de la luz solar que los ilumina. Esto sugiere que sus superficies están cubiertas de materiales orgánicos complejos y ricos en carbono. La aparición de 3I Atlas ya ha asombrado a los astrónomos, pero la oportunidad más emocionante está por llegar. Pronto,
será observado no solo desde la Tierra, sino desde la órbita de otro planeta. Tendremos esa oportunidad en octubre de este año. A medida que el cometa atraviesa el sistema solar interior, no se acercará particularmente a nuestro planeta. Esto es un alivio para la seguridad planetaria, pero una ligera decepción para los observadores de estrellas en Tierra. Su máxima aproximación a la Tierra todavía será a unos 168 millones de millas de distancia, mucho más allá de nuestra órbita. Sin embargo, esta vez, la geometría cósmica está de nuestro lado. La trayectoria del cometa lo llevará mucho más cerca de Marte. Alrededor del 3 de octubre de 2025, el cometa pasará a solo 18 millones de millas del planeta rojo. Esta alineación increíblemente afortunada significa que una flota de naves espaciales que ya están en órbita alrededor de Marte tendrá un asiento de primera fila para observar a un visitante interestelar. La Agencia Espacial Europea reconoció rápidamente esta oportunidad histórica. Colin Wilson, un científico principal de las misiones orbitales de Marte de la ESA, ha confirmado que la agencia utilizará 2 de sus naves espaciales para estudiar 3I Atlas durante su paso cercano. La Mars Express y la ExoMars Trace Gas Orbiter dirigirán sus instrumentos hacia el visitante. La Mars Express utilizará su cámara estéreo de alta resolución para capturar imágenes. Mientras tanto, la Trace Gas Orbiter usará su propia cámara estéreo a color avanzada y, de manera crucial, sus espectrómetros. Esto significa que, además de tomar fotografías, intentarán analizar los gases en la coma del cometa desde un punto de vista mucho más cercano. ¿Qué esperan ganar los científicos con este sobrevuelo marciano? Aunque 18 millones de millas sigue siendo una distancia enorme, Marte ofrece la mejor vista que vamos a tener. Si el cometa es lo suficientemente brillante, las cámaras de los orbitadores podrían ver si la coma tiene alguna estructura interna y quizás obtener una idea aproximada de la forma del núcleo. Si bien la resolución no será lo suficientemente alta como para ver detalles en la superficie, podría proporcionar valiosos datos de color para complementar lo que el Hubble y otros telescopios terrestres pueden ver. Si las emisiones de gas del cometa son lo suficientemente fuertes, los espectrómetros podrían detectar las huellas químicas de moléculas como el agua, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. También se espera que los considerables activos de la NASA en Marte se unan a la misión. El veterano orbitador MAVEN, que estudia la atmósfera marciana, el Mars Reconnaissance Orbiter y el Tianwen, un de China, todos llevan potentes cámaras que podrían ser reorientadas para observar el cometa. Esto se perfila como una campaña de observación global e interplanetaria. Más allá de Marte, otras naves espaciales en los confines más lejanos del sistema solar también podrían echar un vistazo. La sonda JUICE de la ESA, actualmente en camino a Júpiter, planea intentar observaciones en noviembre de 2025. Incluso la sonda Lucy de la NASA, que viaja hacia los asteroides troyanos, ha sido mencionada como una posible observadora. Este esfuerzo coordinado es más que una simple oportunidad para estudiar un objeto. Es un ensayo general invaluable. Si alguna vez queremos enviar una nave espacial para perseguir e interceptar a un visitante interestelar, necesitamos aprender a reaccionar rápidamente. Estos objetos no nos dan mucho aviso. 3I Atlas fue descubierto solo unos meses antes de su ventana de observación óptima. Esto nos está enseñando a movilizar nuestros activos interplanetarios con poco preaviso. Cada vez que aparece un objeto de otro sistema estelar, parece atraer su cuota de misterio y especulación. En el caso de nuestro primer visitante, Oumuamua, su falta de coma y su extraña aceleración llevaron a algunos científicos, especialmente al profesor de Harvard Avi Loeb, a sugerir que podría ser una sonda alienígena. Esta idea, aunque no es ampliamente aceptada, desencadenó un debate necesario. Ahora, con la llegada de 3I Atlas y su propio conjunto de características inusuales, Loeb y otros investigadores han vuelto a plantear la pregunta de ¿y si? Ha señalado el extraño brillo frontal y ha sugerido que podría no ser un cometa ordinario en absoluto, retomando la posibilidad de tecnología extraterrestre. ¿Podría su trayectoria estar deliberadamente ajustada? ¿Podría su brillo inusual ser una señal de que no es un objeto de origen natural? La idea de una nave alienígena pasando por nuestro sistema solar es innegablemente intrigante.
Sin embargo, es esencial analizar esta hipótesis de manera crítica y científica. La afirmación de que el cometa brilla desde el frente puede explicarse por procesos naturales. La brillante pluma de polvo es probablemente el resultado de una liberación de gas unilateral combinada con nuestro ángulo de visión específico. El predominio del dióxido de carbono, aunque desconcertante, tiene varias explicaciones naturales plausibles, como su formación en una región muy fría de su sistema estelar de origen. Hasta ahora, ningún dato, ya sea químico, visual u orbital, requiere un origen artificial para explicar lo que estamos viendo. Su órbita, aunque es precisamente una trayectoria hiperbólica desde una dirección específica, es consistente con un objeto que fue expulsado de una estrella lejana y ha estado a la deriva por el espacio durante eones. No muestra desviaciones de la atracción de la gravedad que sugieran que tiene motores o está bajo control inteligente. Aún así, las ideas poco convencionales han provocado algunas propuestas creativas. Una de las sugerencias más llamativas de Loeb y sus colegas fue usar la nave espacial Juno de la NASA, actualmente en órbita alrededor de Júpiter, para intentar interceptar a Tracy Atlas. Propusieron encender sus motores para usar la gravedad de Júpiter y lanzar la sonda en una nueva trayectoria que perseguiría al cometa mientras abandona el sistema solar. Sus cálculos sugirieron que si Juno realizara esta maniobra en agosto o septiembre de 2025, podría alcanzar una trayectoria que cruzaría el camino del cometa a finales de 2025 o principios de 2026. El problema es que esto requeriría un cambio masivo de velocidad, consumiendo una enorme cantidad de combustible. La nave espacial Juno nunca fue diseñada para una persecución interestelar. Si bien la idea es ambiciosa e ilustra cuán ansiosos están los científicos por obtener una vista más cercana, es probable que esté más allá de los límites de ingeniería y combustible de la sonda. La NASA no ha mostrado indicios de que esté considerando seriamente una maniobra de tan alto riesgo. El plan actual sigue siendo terminar la misión de Juno, sumergiéndola en la atmósfera de Júpiter, pero la propuesta destaca un punto clave: un sobrevuelo rápido que pudiera obtener imágenes del núcleo o tomar muestras directas de la coma respondería a muchas de nuestras preguntas. En un futuro cercano, puede que no necesitemos readaptar misiones antiguas. El Comet Interceptor, una misión liderada por la Agencia Espacial Europea en colaboración con la Agencia Espacial de Japón, JAXA, está siendo diseñado exactamente para este propósito. Se lanzará a un punto estable en el espacio y esperará. Cuando se descubra el próximo objeto interestelar con una trayectoria favorable, la nave espacial podrá ser enviada a su encuentro, liberando sondas más pequeñas para observaciones cercanas y desde múltiples ángulos. En última instancia, todos los astrónomos, ya sea que apoyen explicaciones cautelosas y naturales o consideren posibilidades más exóticas, están de acuerdo en una cosa: necesitamos más datos. Antes de 2017, nunca habíamos visto uno de estos objetos. Ahora, hemos visto 3 en menos de una década. Cada uno es una pieza física de otro sistema estelar entregada en nuestra puerta para su estudio. Estos objetos son mensajeros cósmicos. Pueden llevar pistas sobre cómo se forman los planetas, si los componentes básicos de la vida son comunes en la galaxia, o incluso revelar nuevos tipos de procesos astrofísicos que nunca hemos imaginado. Y si un día uno de ellos resulta ser una sonda alienígena, querremos tener las herramientas y el conocimiento listos para reconocerlo. Por ahora, una cosa es cierta: ya no estamos limitados a estudiar los objetos que nacieron junto a nuestro Sol. El sistema solar es una vía abierta. Cualesquiera que sean los secretos que Tracy Atlas finalmente revele sobre su misteriosa patria, el próximo visitante podría ser aún más asombroso. Mientras nos preparamos para despedirnos de este cometa, solo podemos preguntarnos cuándo llegará el próximo viajero del espacio profundo y qué tendrá que enseñarnos.